Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Esta entrevista de este miércoles 22 de julio y la sección de noticias será retransmitida desde Guayaquil para todo el mundo. Gracias por estar como siempre. Nos pueden ver en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, por supuesto, y nos pueden seguir en el dial 106.5 FM Guayaquil, Guayas, Ecuador, y en www.marielatv.com. Hoy es miércoles 22 de julio, como ya dije, tenemos a nuestro entrevistado el día de hoy ya en línea vía Zoom, es el doctor Fidel Márquez, analista político y económico. Doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa. Gracias a ti, Ricardo. Bueno, doctor, es un placer siempre estar con usted aquí. Realmente las conversaciones son fantásticas. Me gustaría empezar no en el tema económico, más bien en el tema político, o hablar de dos mujeres políticas en sí. Rosalía Arteaga se refirió a la nueva cuarta vicepresidenta, María Alejandra Muñoz, como que la elección de ella no es una gran conquista para las mujeres, sino que obedece a la decisión de muy pocas personas. Le quiero hacer dos preguntas en esto. Primero, ¿qué opina de la frase? Y segundo, ¿le parece que una mujer sea vicepresidenta tiene que ser conquista para las mujeres, tiene que ser un orgullo, o simplemente es un ser humano más que trabaja para su país? Sí, a ver, Ricky, mira, lo primero está relacionado con la forma en que llegó a la vicepresidencia de la República, ¿no? Y llegó a partir de un voto rechazo. Claro. Es más o menos, votemos en contra de las dos cabezas visibles de Ruptura 25 que han estado de una u otra manera vinculadas a los manejos del gobierno del presidente Moreno. Y donde tenemos movimientos y partidos políticos que para muchos es casi incomprensible que hayan votado de conjunto. Y léase acá los partidarios del expresidente Correa digamos, y los partidos que de una u otra manera habían manifestado que no iban a votar a favor de la terna, entre ellos el Partido Social Cristiano. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una conjugación de hechos donde además está el rechazo a una mujer, a la primera de la terna, a la figura visible de la parte política del gobierno y que desgraciadamente con méritos sobrados que tiene la actual vicepresidenta desde el punto de vista profesional, que ha sido una trayectoria profesional tanto en el sector privado como en el sector público y hasta hizo también en algunos años academia, con una formación sólida y además con un manejo hasta ahora que no le ha sido criticado desde el punto de vista profesionalmente hablando y desde el punto de vista político en un gobierno donde han sido cuestionados tantos funcionarios. Sí. Ella estando en un puesto estratégico que es la parte de aduana, por lo menos yo no he conocido ningún hecho que se le haya podido cuestionar, y si hubiera estado en algo ya las redes sociales hubieran reventado, ¿no? Conociendo cómo se mueven las redes sociales en este fenómeno. Y Rosalía, la expresión que hace es cierto. Después, el cuarto vicepresidente que tiene el actual gobierno no llega por elección popular, llega en una asamblea con todos estos trasfondos políticos de la elección, y es para que no entre la primera opción por el Ministerio de la Ley, votemos como digamos, el voto rechazo, ¿no? Desde el punto de vista políticamente hablando, para que salga la abogada Muñoz como vicepresidenta de la República. Y en ese sentido sí entiendo a Rosalía cuando nos dice, no es un mérito, ¿no?, de haber llegado de esa manera, pero la culpa no es de la vicepresidenta, la culpa es del entorno político enrarecido que tenemos en el país, que deja mucho que desear en cuanto a escenario político, si nos ponemos a hacer los análisis estrictamente desde ese punto. Y yo coincido contigo, que sea mujer o hombre no es importante, sino que sea capaz. Estamos de acuerdo, sí. Y yo creo que en eso, porque también eso es un falso, estamos discriminando ahí también, ¿no?
al decir que no, que tiene que ser una mujer porque el presidente es hombre. No, tiene que ser una persona capaz. Y si los dos son mujeres, con toda la sensibilidad que tienen las mujeres, pues bienvenido sea, ¿no? Y si, pero lo que sí necesitamos en el país, gente proba, que no esté, que no tenga indicios de corrupción por ningún lado y que profesionalmente sean muy capaces. Y yo creo que eso es lo más importante ahí a rescatar. Doctor, preguntarle, primero que nada, dejar en claro que Rosalía Arteaga, para que no saben, Rosalía Arteaga Serrano, de 63 años, fue la primera vicepresidenta de Ecuador. Ojo con eso, por eso está comentando este tema, por eso la importancia de ella. No quiero quedar como adulón. Bueno, sí, la primera vicepresidenta y la primera presidenta. Sí, correcto. Además, Sí, sí, por sí. poco tiempo, ¿Cuánto tiempo porque fueron en la presidencia? creo que horas, ¿no? Sí, horas, sí, 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 sí. Sí, Muy poco creo que tiempo. 3 horas, algo de eso fue. Sí. No, Pero en el eh, currículum está primera vicepresidenta y presidente. Gracias sí, que lo haya contado, doctor. Bueno, quiero comentar algo, no quiero quedar como adulón del gobierno, ni como chupamedias, como decimos. ya, Pero yo en este programa al menos he escuchado que se quejan de lo que hacen y se quejan de lo que no hacen. Se quejan de que no toman las medidas y se quejan hasta cuando toman las medidas. ya. Obviamente, en esta época de coronavirus, pues, como nos ha caído esta pandemia y como nos ha caído la pandemia de la corrupción, lamentablemente estamos criticando absolutamente todo, pase lo que pase. Y en este caso, pues, Rosalía Artaga critica cómo ha subido María Alejandra Muñoz, pero María Alejandra Muñoz es la cuarta vicepresidenta en 4 años. Y yo me pongo a pensar, pasó Jorge Glass, pasó María Alejandra Vicuña, pasó Otto Holzner, y yo me pregunto cuál hubiera sido la elección o cómo se hubiera conllevado la elección de vicepresidenta para que la gente se quede feliz o para que la gente no se queje. Le pregunto a usted, doctor Fidel, gente de Sí. alrededor del gobierno central, o por así decirlo, cercanas a Lenín Moreno, que probablemente es uno de los presidentes más impopulares que saldrá con mayor impopularidad en la historia del país. Ajá. ¿Qué elección de vicepresidente hubiera sido una elección que hubieran dicho, bueno, está bien, si te acaban de renunciar 3 vicepresidentes anteriormente? Culpa de él no creo que sea. Pregunto yo, no sé. A ver, mira, ahí tenemos que entrar a analizar. Los dos primeros no es que renunciaron. Bueno, sí, Los dos primeros fueron sacados por elementos y acusados y enjuiciados por corrupción claro. y Sí, sí, sí. malos manejos de fondos. Eso está clarísimo y creo Está clarísimo. ahí al presidente no se le puede achacar nada, ¿no? Uh-huh. Y el tercero, Otto, Pero espere, sale. ahorita usted me dijo, al presidente no se le puede achacar nada. Lo dijo de un modo sarcástico. ¿Cree usted, sinceramente dígame, usted cree que el presidente sabía de la situación de Jorge Glass y de María Alejandra Vicuña? ¿La sabía perfectamente y los puso en la vicepresidencia sabiéndolo? A ver, mira, la primera es que a Jorge Glass le fue impuesto por su movimiento político, pero el presidente Correa que tenía un liderazgo enorme en ese momento, recordemos eso. Sí. No es que yo no creo que Lenin haya estado, creo que fue decisión del partido. Uh-huh. Y conociendo cómo funcionan esos partidos de izquierda, donde existe un líder fuerte, como es el caso de Rafael Correa, creo que fue una designación de Rafael Correa que debería estar el binomio compuesto de esa manera. Y recuerda que la primera opción para la presidencia era de Glass. Después cuando ven, y esto es un análisis que lo digo con toda seriedad, cuando ven que Glass no tenían fuertes posibilidades de no ganar las elecciones, es que reaparece Lenin, que había hecho muy buen trabajo en la vicepresidencia, sobre todo en la parte social, que fue la que él encabezó estando en la vicepresidencia, y que tenía esa imagen de benefactor un poco, y sobre todo por su condición física, que de una u otra manera también es parte del discurso que se manejaba en ese momento. Y entonces el movimiento político impone ese binomio y a mi modo de ver, Glass era la primera opción, lo que no tenía la certeza, además sabiendo que Correa manejaba muy bien los números y las encuestas, no le daban los números de las encuestas para que Glass fuera el candidato, y sí Bueno, le daban con Lenin, y por Glass, eso se da esa combinación. está claro que Glass fue impuesto, pero en el caso, saquemos a Glass de la película porque claramente Glass tenía que estar. Vamos con el caso María Alejandra Vicuña. ¿Cree usted que el presidente Lenín Moreno tenía presente la situación?
Yo no creo que la haya tenido presente porque si no hubiera sido un... ahí el conocer que María Alejandra Vicuña estaba en esos manejos de las coimas, de pedirle el diezmo, para hablar con propiedad, en la categoría que es a los empleados del partido, no creo que esté en conocimiento completo del escándalo que haya tenido el presidente para esto, si no hubiera sido, como se dice popularmente, un disparo en el pie, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Doctor, también quiero preguntarle, ayer estuvimos con el doctor Roberto Gómez, que fue ministro de Trabajo del 90 al 92, con el expresidente Rodrigo Borja, y él nos confirmó, él también es juez y nos confirmó aquí en Radio Fuego 106.5 que es imposible que el presidente Rafael Correa, dado las reconfirmaciones, dado a todos los juicios que tiene presentes, es imposible que sea vicepresidente en las próximas campañas electorales, al menos legalmente, según lo que él nos dijo. Ah, Entonces, yo quiero, ya me pongo a pensar de que mucha gente pues tiene a Rafael Correa como una amenaza por los últimos 10 años, por todo lo que pasó, por todo lo que se dice, y yo me pongo a pensar y quisiera preguntarle y hacer un análisis de esos 10 años de Correa, más los 4 años de Lenín Moreno, que yo creo que han sido igual de criticados, o incluso diría que un poco más, pero tampoco por culpa totalmente suya, sino porque aparte le explotó la bomba de los 10 años anteriores y de la pandemia en sí, el coronavirus. Pero me pongo, como se dice popularmente, le tocó bailar con la más fea. correcto. Entonces yo me puedo preguntar, para sacar para verle el vaso medio lleno a pesar de todo lo malo, ¿qué tan cerca estuvimos, Fidel, de ser Venezuela? ¿Es Lenín Moreno no un salvador, voy a decir, pero realmente Moreno nos salvó, como muchas personas dicen, de ser Venezuela? ¿O cree usted que pues eso simplemente es para sacarle mérito a una persona que no tiene mérito alguno? No, yo sí creo que si el gobierno de Lenin tiene un mérito, es haber parado la dirección que llevaba el Ecuador. Pero coméntenos un poco más, para que la gente se entienda, porque la gente va a decir, bueno, es opinión del doctor Fidel, ayer el doctor Roberto Gómez estuvo de acuerdo con usted, o dijo exactamente lo mismo con usted, pero explíquenos, Sí, el a año ver, 2017, ¿cuán cerca estábamos de serlo? ¿Qué es lo que faltaba realmente? ¿Estábamos mira, a un paso? analiza para que veas, nosotros en el año 2017, Uh -huh, hacia dónde estábamos, con un alto nivel de endeudamiento, uh -huh, con un aparato público que sustituía enormemente la generación de empleo en el país, donde cada vez se trataba de coartar más la iniciativa privada en cuanto a emprendimientos, en cuanto a la generación de riqueza por parte del sector empresarial. uh -huh. Y entonces, con esas circunstancias, ¿qué teníamos? Un alto nivel de endeudamiento con China, nos habíamos peleado con nuestros principales socios comerciales, con Estados Unidos teníamos una relación muy tensa desde el punto de vista político y por tanto eso se reflejaba en las relaciones comerciales. Teníamos además un nivel ya de decrecimiento, de desaceleración de la economía, que esto iba a provocar que tuviéramos nosotros ya entrando a una crisis económica fuerte que la pandemia nos acabó de enterrar después en este proceso, donde la solución que tenía el gobierno era seguir endeudándose, que fue lo que hizo el gobierno de Lenín Moreno, porque recordemos que nosotros nos hemos endeudado con fuerza también con Lenín Moreno, no solamente con Correa, porque el modelo económico siguió pensando que seguíamos teniendo los ingresos de los altos precios del petróleo. Uh -huh. Entonces, todo eso nos llevó a que nosotros de una u otra manera tuviéramos que decir, un momento, de seguir esta situación, de seguir el Estado asumiendo responsabilidades y además gastando tantos recursos, llegaría el momento en que nos íbamos a quedar sin esos recursos totalmente y sin una empresa privada capaz de enfrentar la necesidad de generación de empleo
y de exportación por parte del país. Y además podría estar peligrando con esta situación porque ya se oían voces también de que había que eliminar la dolarización para tener moneda propia, porque la culpa era del dólar, cuando no se planteaba abiertamente que la culpa no era del dólar, sino el mal uso de los instrumentos económicos que se habían hecho. Así es, doctor Márquez. Doctor, volviendo al análisis del presidente Correa, él dijo hace 3 o 4 semanas, como estuvimos hablando aquí, que él iba a ser candidato a la vicepresidencia o que lo iban a dejar si era candidato. Yo creo, según varias informaciones o varias entrevistas, varias entrevistas de medio nacional, según Fabricio Correa, que es el hermano de Rafael Correa, él dijo que seguramente Rafael dijo eso sabiendo que no lo iba a hacer para que la gente no se vaya a partidos aledaños, para que los correístas del país se mantengan firmes y digan, bueno, va a regresar Rafael, mantengámonos en nuestro partido, mantengámonos firmes, mantengámonos serios, no nos esparzamos. Yo me he puesto a preguntar, ese 20% de aprobación que tiene aún Correa, que yo me lo jugaría a decir que es más, pero vamos con que es 20. Ese 20, en el caso de que Correa no participe en las próximas elecciones y que no haya un candidato correísta preponderante, ¿a qué partidos cree que se distribuirían ese 20% de votos? A ver, yo coincido contigo que es más del 20. Yo creo que está cercano a entre un 28 y un 30%. Sí, 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 sí. Estamos de Sí, acuerdo. en eso coincido contigo, Ricky. Sí, mira, aquí está la jugada que se está haciendo con Centro Democrático, Ujú. Sí, sí, que es sí. el partido Centro Democrático, y ahí estamos viendo que hay un grupo de movimientos que están aglutinándose alrededor de Centro Democrático, donde se está viendo que esto quieren capitalizar el voto del correísmo. Ujú. Y es lo lógico, porque son movimientos que han estado afines con Correa y de una u otra manera estuvieron en algún momento co-gobernando junto con el movimiento, el antiguo movimiento Alianza País, ¿no? Después Revolución Ciudadana y el nombre que le ponga, pero en definitiva el movimiento de Correa, para llamarlo con todo lo, como debe ser. Ujú. Y mucho de ese porcentaje, que además es los llamados progresistas, ¿no? Sí. Serían también en dependencia del movimiento, del candidato del movimiento indígena, Ujú. que esa es otra parte que tenemos que tomar en consideración, qué postura van a tomar el movimiento indígena, quiénes van a ser los candidatos del movimiento indígena y si logran aglutinarse todas estas fuerzas, que no creo porque el movimiento indígena y Rafael Correa, una gran parte del movimiento indígena, se vieron muy afectados por el movimiento de Correa. Ujú. Entonces, ahí puede haber una ruptura y que pueda, entonces sí, a mi modo de ver, de este casi 30%, un porcentaje importante se vaya hacia el movimiento indígena como fuerza y otro se quede alrededor de Centro Democrático. O la otra versión que veo es qué tipos de alianza pueden hacer los otros movimientos y si nos dan y nos presentan candidatos de centro Ujú. que pudieran un poco capitalizar estos votos. Porque al final de cuentas, muchas veces los votos no son endosables. Depende del candidato. No es lo mismo Correa corriendo, así sea, Ujú. para aguatero del equipo, para llamarlo de alguna manera, sin Correa en el país y Correa condenado, que es lo que está ocurriendo. Claro. Es muy distinto a eso, a que si tuviéramos un Correa, así sea, de candidato como asambleísta por el exterior, que Así era es. una de las cuestiones que también que se había un poco valorado, ¿no? Que no corriera para vicepresidente y si corriera como asambleísta. Sí. Pero esas son cosas que ya como se están dando los procesos jurídicos, yo creo que ya un poco se aleja y empiezan a despegar. Ya al final tenemos que esperar. Yo creo todavía hay que esperar hasta el mes de agosto a ver cómo se van decantando las aguas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es lindo hacer supuestos o hacer teorías de conspiración. Y más aún cuando le voy a hacer esta pregunta. El doctor Alberto Franco, no sé si usted lo conozca, estuvo con Sí, nosotros aquí en la radio,
y él dijo que uno de los candidatos, a mí me sorprendió, yo estaba completamente desinformado, él dijo 3 candidatos, los que más van a mover el piso, él dijo tal, tal, y el candidato del correísmo, Jimmy Jairala. Me lanzó el nombre de Jimmy Jairala como candidato del correísmo. ¿Usted cree que Jimmy Jairala es el candidato perfecto para que el correísmo tome forma nuevamente en el país? ¿Cuál podría ser ese candidato? A ver, mira, Jimmy Jairala, que ya y de frente ya el correísmo está muy vinculado al movimiento de Jimmy, a Centro Democrático. Sí. De todos los políticos que tenemos en esa tendencia y vinculados con el correísmo de otra manera, a mi modo de ver, es una de las figuras más preponderantes que se tiene. Y con otra situación de que Jimmy tiene ya una experiencia pública importante a través de la prefectura, tiene un movimiento que es a nivel nacional, Sí. y de una u otra manera le puede dar cabida, y esa puede haber sido la negociación entre Jimmy Jairala, que además los cuadros duros del correísmo o están presos o los están buscando. Sí, Entonces, sí. tampoco le quedan muchos cuadros a Correa como para decir con este cuadro puedo enfrentar las elecciones. Yo creo que de todo el abanico que podamos abrir y de esos movimientos, el que más puede aportarle al correísmo, y estoy pensando de esta manera así, con estos supuestos, es Jimmy Jairala. Yo coincido en eso. Así es. Doctor, se nos está acabando el tiempo. Para pasar de tema nacional, vamos un poco internacionales, porque yo creo que política exterior es importante también tocar. Vámonos a Estados Unidos. The Washington Post, que es uno de los periódicos más influyentes de los Estados Unidos, sacó una encuesta el día de ayer o antes de ayer, en la que, según esta encuesta, daría como ganador a Biden, no por 10, no por 12, sino por 15 puntos. Sería 55% Biden, 40% Trump. Cabe recalcar que The Washington Post es de Jeff Bezos. Jeff Bezos no se lleva bien con Trump, por ende, esas encuestas parcializadas a mí tampoco es que me convencen mucho. Claro. Entonces yo le quiero preguntar, ¿cuál es la influencia real de la ideología, del modo de gobernar de un presidente de Estados Unidos, incluso en América Latina? Yo me pongo a pensar, bueno, el presidente Trump ha tenido una cantidad inmensa de errores, lo compararía, me parece prácticamente similar a Jair Bolsonaro, se me hace idéntico, testarudo, no hace lo que le dicen, si es que se equivoca, le gusta equivocarse con su palabra, bueno, me parece lo mismo. Sí. Yo creo Pero que Bolsonaro es una mala caricatura de Trump. sí, 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 sí. Es a la inversa ahí. Sí, 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 estamos de acuerdo. Trump es original. Así es, Trump al menos es original. Nos guste o no nos guste, el original es él. Sí, sí, sí. Bolsonaro para mí es la caricatura. Sí, sí, sí. Tiene razón usted en eso. Y Trump está peleando varios frentes. Aparte del frente político, está peleando el tema Sí, no, ¿qué es lo que ocurre con él? Que mira, la economía le iba muy bien y entonces en las encuestas Trump estaba adelante sin ningún problema, funcionaba bien la economía, se generaba empleo, el desempleo había bajado a los niveles más bajos de la historia de Estados Unidos. uh-huh. Los detractores planteaban que era porque había cogido la economía en su vida como lo había dejado el esquema de Obama, que en parte tienen razón, ya había Obama superado y venía la economía norteamericana generando empleo, reactivándose con fuerza después de la depresión que se había tenido, después de la recesión que se había tenido, y llega la crisis, que venía una crisis de endeudamiento corporativo a nivel mundial. Uh-huh. Y eso hay que decirlo así. Las corporaciones se venía dando ya la guerra comercial con China, uh-huh. que Trump la exacerbó con una postura nacionalista interesante que planteaba los norteamericanos primero hay que producir en el país, porque se estaba dando a nivel internacional un proceso de relocalización industrial. Uh-huh. Muchos países, entre ellos Japón, por ponerte un ejemplo, destinó 20.000 millones de dólares a sacar sus empresas de China y montarlas con robots en territorio japonés. Para competir, entonces no tenemos trabajadores para que le pagamos bien a nuestros trabajadores, no importa. Ponemos robots y a eso no hay que pagarle, nada más hay que invertir. Y entonces empieza toda esa competencia
empieza la caída de Trump, a mi modo de ver, en las encuestas, cuando la economía norteamericana, por el COVID y toda esta situación que se está dando, que además Trump había logrado firmar el convenio de libre comercio de Norteamérica con Canadá y México, como el TLC-2, como se le llama, o NAFTA-2, por sus siglas en inglés, el NAFTA-2, que lo logra poner de tal manera que es muy beneficioso para Estados Unidos. Así es. Y por otro lado, tenemos acá, y con esto concluyo esta parte, que empieza a caer el empleo en Estados Unidos. Y eso es lo que le está pasando la factura en las encuestas a Trump. ¿Cómo va a terminar esto? Depende cómo Trump termine la pandemia. Claro. Y en eso me quería especificar, para concluirlo, este tema, el tema social, económico, incluyendo la pandemia. Bueno, Estados Unidos tiene el epicentro mundial del coronavirus, que es Florida actualmente, según los científicos. Sí. Ya no es Nueva York, sí, es Florida. Ajá, de Florida. Y yo me pongo, bueno, al menos la situación económica, yo no soy pues pesimista en ver. Yo creo que los Estados Unidos tarde o temprano se recuperará económicamente, y yo creo que Trump dejó en claro en su gobierno antes del coronavirus. Trump tuvo el gobierno que tuvo una menor tasa de desempleo en la historia de Estados Unidos. Los números no mienten. Y el ámbito del coronavirus sí hay que ver cómo termina la pandemia, pero yo me quiero referir un poquito más, y ya el último tema que tocamos, que se nos acabó el tiempo, la política exterior. Yo creo que Trump ha tomado muchas decisiones, pero no sé si juzgarlas como buenas o malas. La primera fue la clandestina operación Gedeón, que me gustaría, doctor, que la compare, pues ya tuvimos aquí un analista internacional como es el doctor Carlos Estarillas, que nos lo... No, si tuviste a Carlito, hermano, ya ahí no tengo nada que hablar. Bueno, déjeme terminar. Ese es el maestro. Déjeme terminar, doctor. Me lo comparó muy bien con Bahía de Cochinos, pero yo creo que usted, que es cubano, me lo podría comparar aún mejor, aún mejor. También me gustaría hablar, pues, de la situación con China. Yo creo que eso de que no dejen entrar los vuelos, de las relaciones colaterales, que no dejemos entrar a los ciudadanos chinos porque tienen coronavirus. El coronavirus está en todo el mundo. Dejaron de pagarle 450 millones de dólares a la OMS, con lo que estoy de acuerdo, pero son movimientos internacionales que han movido mucho la mesa. Sí, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación internacional? No nacional, porque nacional, al fin y al cabo, cuando falte un mes para las elecciones, en los debates, y se verá. En los debates se verá, porque el señor Biden, para mí, flojito. Está flojito, no va a hacer campaña política. La campaña política se le hicieron, lamentablemente, hay que decirlo, las personas que salieron a quemar las calles hace 2 o 3 meses. Esa fue la política perfecta del señor Biden. Así que Trump, si es que le das cámara en el último mes contra un señor de 78 años, otoñal. Es un showman. Claro, puede pasar cualquier cosa. Entonces yo le pregunto, situación internacional, ¿cómo se ha movido Trump? Las decisiones internacionales, ¿le han parecido bien? A ver, yo creo que donde más errático ha sido Trump es en las decisiones internacionales. Ajá. Sí, en este sentido, por ejemplo, porque ha levantado muchas expectativas, por ejemplo, el caso de las flotas de petróleo hacia Venezuela, de Irán, para al final dejarlas pasar. Claro. Entonces, ahí un poco también se debilita esa postura de, como diría, el bravucón del barrio, ¿no? Claro. Que también, y eso se percibe así. Y también porque la otra situación es la guerra comercial con China, que al final de cuentas lo que estamos teniendo es una nueva guerra fría. Claro. Ya no es la época de Bahía de Cochino, que era caliente en ese momento con Bahía de Cochino, ni la época del bloqueo naval a Cuba por los misiles, o la crisis de los misiles, o crisis del Caribe, o crisis de octubre, depende del libro que te encuentres, vas a tener el nombre. ¿Cómo la llamaría usted? La crisis de los misiles, porque fue una crisis de misiles. Claro. Sí. Que eran los misiles rusos que querían instalar en Cuba y por el avión U-2 que tumbaron los cubanos cuando estaba fotografiando donde iban a estar las bases coheteriles de la antigua Unión Soviética. Correcto. Eso fue todo el hecho. Entonces, el bloqueo naval que trataron de hacer, y estuvimos a punto de una enorme, de la Tercera Guerra Mundial y la guerra nuclear.
porque venía la flota, la antigua flota soviética, estaba la flota norteamericana acá, un poco más, y si no llegan a acuerdo, hubiera desaparecido, lo menos, bueno, hubiera desaparecido casi todo el Caribe, ¿no? Correcto, sí. Y ese fue un gran peligro. Ojalá eso nunca más pueda estar en el mundo de esa manera. Pero acá que hemos tenido los conflictos que a nivel internacional se han venido abriendo, que en muchos casos pueden ser un poco hasta para distraer, a mi modo de ver, la situación interna de Estados Unidos. Correcto. Pero, porque yo sí creo, en Estados Unidos las elecciones no se ganan por la situación internacional. En Estados Unidos las elecciones se ganan si la economía está bien o está mal. Así es. Y así ha funcionado hasta ahora siempre las elecciones en los Estados Unidos. Y Entonces, si es que se la tuviera que jugar, ¿cree que en noviembre la economía ya tendría pues tal estabilidad como para decir va a haber pelea entre los demócratas y los republicanos? ¿O cree que la tendencia a Biden es irrevertible? no, yo creo que todavía es revertible. Depende cómo salga Trump librado de la pandemia en la Florida. Así es. Sí, sí, sí. Porque acuérdate que la Florida es un estado estratégico y es el que puede de una u otra manera virar la situación, porque generalmente la Florida vota por los republicanos, sobre todo el sur de la Florida. Sí, sí, Por, sí. mis connacientes que estaban por allá, que son de por allá, casi todos son republicanos. Claro. Sí, sí, sí. Es el Y, último estado latinoamericano, la Florida. Así que es un punto sí, bastante estratégico. y además siempre ha votado de manera por los republicanos, por los presidentes republicanos históricamente. Si se da un giro y la Florida vota por los demócratas, por eso es que yo digo que es importante que salgan bien librados de la pandemia en la Florida para las Correcto. elecciones y las aspiraciones de Trump. Así es. Estamos de acuerdo con eso, doctor Fidel. Doctor, son las 6:33. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista una vez más. No, gracias a ti. Es un placer. Es Y un placer. además ver cómo creces cada día en la profesión. Ay, doctor, muchísimas gracias. Usted me vio nacer. Esperemos ir mejorando día a día. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, un placer.